Hola jóvenes, en esta tercera semana vamos a seguir hablando del sistema endocrino. Vamos a terminar de hablar de las más clásicas, de los más clásicos órganos del sistema endocrino, ya para pasar a lo que tiene que ver con sexualidad. Entonces, a priori, hoy lo que vamos a ver de sexualidad es solamente lo que tiene que ver con los órganos, las estructuras genitales. Y ya para la vuelta de las vacaciones nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la parte más celular, más endocrina. Bien. Aquí una vez más podemos observar todos los órganos, de los cuales hemos ya conversado varios. Por un lado tenemos, ¿cierto?, la pituitaria, la pineal, hipotálamo, que estuvimos hablando, que están asociados con muchos controles hormonales de las otras glándulas. La tiroide, paratiroide, que estuvimos hablando en la clase anterior, ¿cierto? Páncreas. Y hoy entonces, como les comento, vamos a hablar acerca de la glándula suprarrenal. Y vamos a ver solamente las estructuras genitales, ya para después la próxima semana empezar a meternos endocrinamente a los ovarios y los testículos. Recordar entonces, en este caso, particularmente en todo lo que tiene que ver con las estructuras sexuales, vamos a estar ya viendo la oxitocina, que va a estar teniendo efectos en el útero y en las glándulas mamarias. Pero antes de eso, en adenohipófisis vamos a estar con esta, con la hormona adenocorticoidal, con la hormona adenocorticotrópica, que va a ser la que va a activar a la corteza suprarrenal. Ahora vamos a ver que, aparte de la corteza suprarrenal, nosotros también vamos a tener la médula suprarrenal. Ahora lo vamos a mirar. Bien, entonces vámonos a la estructura de la glándula suprarrenal. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos el riñón y por encima vamos a tener esta glándula, la glándula suprarrenal, que se va a dividir en dos partes. La parte interior le vamos a llamar médula y la parte exterior se va a llamar corteza. La corteza va a estar encargada de producir ciertas hormonas que vamos a ver a continuación, y la médula a su vez va a estar involucrada en otras. ¿Cómo son? Fácil. Cuando estamos frente a la médula, o sea, la estructura más interior, aquí tenemos una imagen que profundiza en las capas, pero no se pierdan. Más que nada es como para que veamos de dónde salen cada una de las hormonas. Entonces, primero en la médula vamos a tener dos. La epinefrina, que también la podríamos llamar como adrenalina, y la norepinefrina, que también le podemos llamar noradrenalina. Estas en particular van a estar involucradas o van a tener como blanco los músculos, vasos sanguíneos, el hígado, el tejido adiposo y también el cerebro. Y claramente todos lo conocemos, que están asociados más que nada a enfrentar el estrés en el corto plazo. Entonces va a tener ciertos efectos que lo vamos a estar mirando en otra figura, pero normalmente es aumentar la tasa metabólica para estar produciendo mucho más ATP. Eso hace que en la sangre haya mucha más glucosa. Saco toda la glucosa que puede estar formando polímeros. Entonces ahí voy a estar llamando mucho más al glucagón, ¿cierto? Voy a aumentar el ritmo cardíaco para que la sangre y el oxígeno se vayan moviendo mucho más rápido, y la presión arterial para que efectivamente la sangre se mueva muy muy rápido y llegue a todos los lugares. Eso me permite estar preparado para cualquier tipo de ataque. Entonces estamos frente a un estrés mucho más específico, mucho más actual, mucho más del momento. Ahora, en la corteza, en la parte más externa, vamos a tener otras hormonas, que en este caso son las que nosotros llamamos como cortisoles. Y entonces acá vamos a tener dos. La primera son los mineralocorticoides, que van a ir directamente al túbulo del riñón porque están asociados al equilibrio del sodio y el potasio. O sea, básicamente esto va a estar trabajando junto con esta hormona que habíamos visto acá.
la hormona antidiurética, que también estaba asociado a la reabsorción del agua, moviendo un poco los iones y trabajando un poco con esto, pero acá en vez de bloquear la absorción del agua, va a estar involucrada, aquí en la corteza, va a estar involucrado en el equilibrio del sodio y el potasio. Entonces ahí, si queremos tener mucho sodio, entonces yo no permito que el sodio se vaya a la orina. Lo mismo con el potasio. Ahora, el tema está en que, claro, si yo estoy teniendo mucho sodio constantemente, yo lo trato de eliminar, y eso va a hacer que igual se mantenga el sodio, y eso aumenta la presión y que nos puede llevar a una hipertensión. El otro, que ya tiene un efecto mucho más general, es los glucocorticoides. Los glucocorticoides, nosotros normalmente los corticoides también los escuchamos mucho porque se utilizan, si yo los tomo como un medicamento, se utilizan mucho para trabajar contra el sistema inmune, como que bloquea el sistema inmune. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente, claro, porque primero, si yo tomo mucho corticoides, voy a mantener una alta concentración de sodio y potasio, que va a hacer que yo aumente el líquido, y entonces la gente que toma corticoides, aumenta de tamaño porque tiene mucha retención de líquido, y a la vez también eso hace que las personas normalmente también acumulen un poco más de grasa, porque eleva los niveles de glucosa en la sangre y el cuerpo a su vez, tratando de luchar, lo va guardando en forma de grasa. Y a la vez también, ya lo vamos a ver en otra figura, nos permite enfrentar el estrés a largo plazo. Entonces todos nosotros tenemos muchos glucocorticoides dando vuelta porque estamos todos con un estrés que ya no es propio de la adrenalina y de la noradrenalina, sino que más bien ya va a ser un estrés a largo plazo. Entonces, otra cosa que también va a ocurrir es que nosotros vamos a tener en nuestra médula, aquí, aparte de la producción de la adrenalina y la noradrenalina, también vamos a tener la producción de algunas hormonas lipídicas que van a ser la base de la producción de las hormonas sexuales. Entonces normalmente nosotros en nuestra médula suprarrenal vamos a tener el opuesto a lo que se esperaría a partir de nuestro género, el que tengamos. Entonces una mujer va a tener testosterona y un hombre va a tener estradiol. Ya eso a lo mejor lo vamos a poder estar conversando más cuando nos vayamos a la parte más de sexualidad fisiológica, endocrina, pero ahora solamente para que tengan la idea. Entonces por eso aquí aparece en la estructura de la médula los andrógenos. Y aquí están los cortisol y la aldosterona, que está asociada a la corteza. Bien, entonces por un lado tienes la corteza suprarrenal, ¿cierto? Si nos recordamos, la corteza suprarrenal está asociada a los cortisoles, ¿cierto? Acá, la corteza, cortisol. Y van a tener los siguientes efectos: los mineralocorticoides, que después se van a transformar en aldosterona, van a estar asociados a la retención del sodio, la liberación del potasio, el aumento del volumen sanguíneo, porque retengo sodio y eso hace que el líquido vaya hacia la sangre y eso aumenta el volumen sanguíneo, y eso hace que claramente, si tengo más volumen y los vasos sanguíneos son del mismo porte, aumenta la presión arterial. Por otro lado voy a tener los glucocorticoides. Estas zonas tienen un poco que ver con esto, con estas partes de acá, pero son todas al final de la corteza. Voy a tener entonces estos glucocorticoides que van a estar produciendo los cortisoles, que van a estar asociados, como aparece acá, como para poder soportar el estrés a largo plazo, aumentar la glucosa, llevando a la gluconeogénesis, ¿cierto? A la producción de glucosa a partir del glicógeno, por ejemplo, y también va a estar deteniendo al sistema inmune. Entonces, si yo detengo el sistema inmune ya no va a atacar y no va a producir inflamación. Usted el proceso de inflamación lo va a conocer en cuarto medio común, y ahí va a entender un poco más cómo funciona el cortisol. Y por último, vamos a tener entonces estos andrógenos, estos esteroides, que van a estar asociados a la ayuda de la producción de
las hormonas sexuales que pueden estar produciéndose en los testículos o en los ovarios. Y por otro lado, la médula va a estar produciendo de manera constante adrenalina y noradrenalina. Entonces, esto, como ya lo había discutido, entonces está asociado al estrés en el corto plazo. Aumentamos el gasto, aumentamos la frecuencia cardíaca, vamos a dilatar los vasos sanguíneos del corazón, tenemos una mayor alerta mental, ¿cierto? Entonces el cerebro está más específico a tomar decisiones rápidas, etc. Tenemos dos principales trastornos dentro de las muchas que pueden haber, pero principalmente son las que están asociadas a los corticoides. Entonces la enfermedad de Addison es cuando yo produzco poca aldosterona y poco glucocorticoide. Recuerden que estaba asociado entonces a el estrés más a largo plazo, a lo que tiene que ver con la parte metabólica, el sistema inmune. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo pierdo sodio, va a aumentar el potasio porque la aldosterona no está haciendo mucho efecto. Y entonces eso hace lo opuesto. Tenemos una presión sanguínea baja, estamos perdiendo agua, el corazón no está moviéndose mucho, de nuevo tenemos baja presión sanguínea, poca fuerza, el cerebro no está funcionando bien, estamos perdiendo, no estamos, digamos, aumentando de peso, no tenemos muchas proteínas para formar las estructuras musculares, no tenemos grasa, nos sentimos mal, etc. Y el opuesto, el síndrome de Cushing clásico, es cuando yo produzco demasiada glucocorticoides. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que básicamente cuando yo tengo una glucocorticoide muy fuerte, yo estoy perdiendo, digamos, la glucosa que se puede encontrar en el sistema, en cada una de las células, y se mantiene dando vueltas en la sangre, y a la vez mi sistema inmune va a estar muy bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener una piel y tejido muy delgado, porque básicamente no tienen la glucosa que necesitan. Los músculos van a estar poco desarrollados porque constantemente la glucosa que pueda llegar a los músculos va a ser pedida para que se produzca la gluconeogénesis. Tenemos mucha grasa abdominal porque como tenemos mucha sangre dando vuelta, se tiene que ir guardando en forma de grasa y no en los músculos. No tenemos cicatrización porque mi sistema inmune está funcionando horrible. Y entonces claramente eso va a llevar a muchos problemas inmunológicos. Bien, entonces este al final muestra un poco cómo trabajamos en relación al estrés. Entonces, perfecto. El estrés claramente a priori va a ser algo que se va a dar en el cerebro, parte en el cerebro, porque si el estrés está dado porque me dicen algo, porque veo algo, porque sentí algo, porque le falta algo a mi cuerpo, por ejemplo, alimentación, nutrientes, proteínas, etc., mi cerebro va a dar cuenta, porque al final ahí están los receptores. Entonces, el primero que va a estar involucrado va a ser el hipotálamo. Y entonces aquí en el hipotálamo vamos a tener dos caminos. Vámonos por el camino de la izquierda para la adrenalina y la noradrenalina. Y entonces en el hipotálamo nos vamos a mover directamente por una vía neuronal hacia los nervios simpáticos. Esto a la vez, el nervio simpático va a ir directamente a la médula suprarrenal y le va a decir: yo necesito que tú produzcas adrenalina y norepinefrina. O sea, epinefrina y norepinefrina, o adrenalina y noradrenalina. Entonces, por eso nosotros cuando estamos frente a un estrés muy a corto plazo, en el instante, inmediatamente empezamos a sentir el efecto de la adrenalina. Porque no tenemos una vía larga, como la vamos a ver ahora, que lleve a la producción, digamos, por ejemplo, de los cortisoles. Sino que aquí vamos a tener un efecto neuronal muy rápido. Y a su vez, por supuesto, la epinefrina y la norepinefrina van a ir primero a el cerebro. Y entonces ahí el efecto que van a tener hormonal es que principalmente vamos a tener una disminución de los umbrales en el sistema activador reticular. ¿Qué significa eso? Que básicamente no nos va a doler nada, vamos a estar súper activados y básicamente vamos a estar concentradísimos en lo que está ocurriendo. A la vez, entonces, también nos vamos a ir a los vasos sanguíneos, que va a hacer que los vasos sanguíneos de la piel y en los riñones se aprieten para que no vaya la sangre por ahí,
Por eso la gente se pone pálida, porque se va la sangre de la piel para ir a los lugares en donde realmente lo necesito. A los músculos, al corazón, a los órganos más internos que pueden estar involucrados en obtener más glucosa. Pero a la vez voy a dilatar los vasos sanguíneos de los músculos y el cerebro. ¿Para qué? Para que básicamente yo tenga mucha sangre disponible en los músculos y mucha sangre en el cerebro para poder estar tomando las decisiones. Ahora, claramente, para que la sangre se pueda mover más rápida, yo al corazón le tengo que pedir que aumente su gasto. O sea, que lata con más fuerza y lata más rápido. Y a la vez también, por supuesto, yo necesito tener glucosa inmediata, y eso hace que el glicógeno se transforme en glucosa. Y así sube el nivel de azúcar. Ahora, todo esto claramente va a hacer que el efecto esté por más tiempo y que yo pueda resistir mejor los embates. O sea, a priori sería como que yo veo que un tigre viene corriendo hacia mí, entonces yo tengo que correr. Y claro, en un momento cualquiera, si yo estoy así por la nada y me dicen, oye, corre, yo no resistiría ni 2 cuadras. Pero si tengo un tigre detrás, puedo correr una maratón completa. Entonces, esa es la idea y eso es lo que nos permite la epinefrina y la norepinefrina. Ustedes claramente nunca se van a enfrentar al caso de que un tigre los venga a atacar, pero sí se van a enfrentar, por ejemplo, a un momento en donde les dicen, por ejemplo, te sacaste un 2 en la prueba, o se murió tu cantante favorito, o no sé. Y eso inmediatamente libera este estrés y hace que tú te sientas mal y a lo mejor ya tomaste la decisión, hiciste algo, pero todavía sientes como eso de que quieres correr, eso de que tienes como mucha energía, y eso es porque claramente los efectos hormonales son a mucho más largo plazo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un estrés constante? Entonces el hipotálamo va a liberar el factor de activación de la pituitaria, y la pituitaria a la vez va a recibir esta hormona por parte del hipotálamo, y la pituitaria dice, ok, lo que me están pidiendo es que libere la HACT, que es la que va a activar a la corteza suprarrenal. Y ahí la corteza suprarrenal dice, perfecto, me llegó esta hormona, entonces libero cortisol. El cortisol claramente lo que va a hacer es que voy a hacer un efecto a mucho más largo plazo. Y aparte, entre que, por ejemplo, el tigre viene hacia mí corriendo y yo logre liberar el cortisol, el tigre ya me comió 4 veces. Entonces, aquí vamos a tener varias cosas. La primera, vamos a movilizar las grasas. O sea, vamos a empezar a mover las grasas y vamos a empezar a obtener glucosa a partir de las grasas. A la vez también vamos a transportar aminoácidos hacia las células hepáticas para que yo pueda tomar, por ejemplo, los aminoácidos y las grasas y transformarlas en glucosa. Detengo las reacciones alérgicas porque básicamente yo reduje la inflamación porque el sistema inmune está súper detenido. Y es por eso que normalmente, cuando las personas tienen un ataque de alergia, por ejemplo, se toman un medicamento de cortisol y eso bloquea. El cortisol no necesariamente es un antihistamínico, pero funciona no al nivel de la histamina, que es una molécula que libera una célula inmune, sino que más bien al sistema inmune completo lo detiene. Entonces, detengo la inflamación y así no me duele, digamos, no siento nada, me mantengo constantemente, entre comillas, alerta, tengo mucha glucosa dando vuelta, y de esa forma yo puedo hacer la respiración celular, o sea, la producción de ATP. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si esto se mantiene en el tiempo, como les comentaba antes, vamos a hacer que se inhiba la pérdida de agua, que se mantiene acumulada en el cuerpo, digamos, entre las células. Eventualmente las grasas se van a movilizar, pero con toda esa glucosa que a lo mejor antes era de aminoácidos o que estaba en los músculos, ahora van a pasar directamente a volver otra vez a transformarse en grasas. Entonces, esta es como la visión general de lo que nosotros tenemos que pensar de cómo es el estrés. 2 caminos. Un camino corto, por la epinefrina, que es el ahora ya. Y si ya seguimos constante en estrés, nos vamos a ir al camino largo, que eventualmente nos va a llevar a estar siempre disponible, pero a la vez también
con una baja en el accionar cerebral, mucho cansancio, porque estamos constantemente tratando de obtener glucosa, etc. Perfecto. Eso, la primera parte. La segunda tiene un poco que ver con, ya dejando de lado los órganos más, digamos, generalizados que se encuentran en todos los seres humanos, en la sexualidad fisiológica humana. Entonces nos vamos a encontrar con esta diferencia. Entonces cada ser humano va a tener sus estructuras diferentes. Aquí es súper clave dejar en claro que la verdad queda solamente en la bibliografía y en la literatura, que hay solamente dos estructuras, o sea, estructura completa hombre y estructura completa mujer, sino que también nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con híbridos, en donde vamos a tener estructuras genitales externas masculinas e internas femeninas. De repente hay algunas internas que van a ser mitad femenina, mitad masculina, externa de algunos, etc. Pero solamente para seguir un poco lo que el ministerio nos pide, nos vamos a quedar solamente con esta dualidad. O sea, masculino, femenino. Estructuras masculinas completas y estructuras femeninas completas. Entonces, vámonos primero, simplemente por aleatoriedad, al aparato sexual masculino. Normalmente, nosotros nos vamos a encontrar con esto. Las estructuras externas, entonces, van a ser principalmente esta gran estructura que se llama pene y esta estructura que está rodeada por un saco de piel que se llaman testículos. Entonces, al final, el fin último de todo el aparato reproductor masculino, desde un punto de vista reproductivo, es que desde estos túbulos seminíferos se produzcan espermatozoides que logren al final quedarse guardaditos acá. Una vez que se producen, se quedan guardados acá y salen por el conducto deferente, que en este caso nosotros lo veríamos acá. Entonces, el conducto deferente daría la vuelta por encima de la vejiga, donde se guarda la orina, y se encontraría primero con la primera estructura asociada a la producción del semen, que al final va a ser el alimento y el medio de transporte para los espermatozoides en el fin de la fecundación. Entonces se encuentran con la vesícula seminal. Y aquí entonces, en este punto, ya a este conducto le vamos a llamar conducto eyaculador, dado que la liberación del semen cargado de espermatozoides se llama eyaculación. Se va a encontrar acá con la próstata. Y entonces esta estructura, la próstata, es la que normalmente tiene más tendencia a producir cáncer, a inflamarse. Y claramente, mediante un testeo con un dedo digital, yo puedo reconocer el tamaño que puede tener la próstata, que es el examen que se hace a la próstata. Acá es donde se conecta la vejiga y el conducto de la uretra con el conducto eyaculador. Entonces acá, en este punto, ya vamos a tener ambos conectados. Y acá entonces vamos a tener la glándula bulbouretral, que va a ser también la encargada, la tercera glándula asociada a la eyaculación, que también va a ser la encargada de ir cambiando la acidez de la uretra para poder asegurar que, por ejemplo, cuando el semen salga, no tenga la acidez de la orina. Y a la vez también lo mismo, limpia y así asegura que la orina pueda acarrear todo y ir disminuyendo la carga también de microorganismos. Entonces aquí nos encontraríamos con la estructura del pene, que sería el cuerpo esponjoso, que va a ser la estructura más blanda, y el cuerpo cavernoso, que se va a llenar con sangre en el momento de la erección. Entonces la uretra llega hasta el punto final, y el final del cuerpo esponjoso es lo que nosotros llamamos como el glande. Entonces al final del glande es donde van a estar las terminales nerviosas para el placer sexual. Y esto en general entonces va a ser las estructuras que están en el sistema reproductor masculino. Este claramente es un corte que nos muestra esto. Entonces, testículos, pasan por acá, esta estructura, para ser eyaculado. Dentro de los testículos entonces nos vamos a encontrar con esta estructura
de las que yo les comentaba, en un túbulo seminífero, en donde aquí vamos a tener cada una de las células, ya la vamos a discutir a la vuelta, que se llaman espermatogonios, que es donde al final estas células van a entrar, bueno, van a hacer primero mitosis, después van a entrar en meiosis, y eso después de la maduración nos va a llevar a la producción de los espermatozoides. Y estos espermatozoides van a eventualmente ser los responsables de la producción de los espermatozoides. Y las células de Sertoli, que son las que acompañan y maduran a los espermatozoides. Entonces ahí tenemos el espermatogonio, que va a transformarse en espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las que ayudan a madurar. Aquí tenemos un espermatozoide. La verdad es que después vamos a profundizar un poco más, pero tenemos una cabeza, que es donde principalmente se va a encontrar el núcleo con el material genético, la parte intermedia o cuello, donde van a estar las mitocondrias, que van a permitir el movimiento, y el flagelo, que claramente, o cola, que va a ser el que va a tener este movimiento rotacional para poder efectivamente ir avanzando por la estructura que requiera para lograr la fecundación. Acá tenemos entonces el aparato reproductor femenino. Vámonos primero por la parte más externa. Y acá nos vamos a dar cuenta inmediatamente, antes de mirar la estructura, que vamos a tener como tres partes. La primera parte tiene que ver con el sistema urinario. Entonces nos vamos a encontrar con la vejiga y con la uretra, que va a estar en un conducto separado, conectándose dentro del aparato reproductor femenino externo, que ya vamos a hablar, que es la vulva. Nos vamos a encontrar con esta segunda, que es esto que está acá, que es el segundo conducto que va a estar finalmente llegando hasta el ovario. Y por supuesto detrás vamos a tener toda la estructura del aparato digestivo. Entonces, vámonos acá. Vamos a tener primero esta primera estructura que se llama vagina, que lo que va a permitir es, primero, digamos, sostener, mantener a un eventual pene fertilizador, y a la vez también va a ser el conducto para la salida de un bebé que estaba en el fin de su gestación. Sale. Y esto lo podemos reconocer acá, en esta estructura que está aquí. Posteriormente a eso, tenemos el cuello uterino o cervix, que está acá, que normalmente muestra este quiebre que da hacia la otra estructura. Aquí, en la cervix, nosotros vamos a tener unas estructuras que se llaman cavernas, que es donde espermatozoides se van a mantener como en una parada técnica por un tiempo, 2-3 días, y de esa forma van a poder ir saliendo en grupos para poder tratar de fertilizar. Y eso es lo que nos muestra como esa ventana de fertilidad que tiene una mujer. Entonces, claramente, si una mujer ovula un día X, 2 días antes, si tuvo relaciones sexuales y los espermatozoides lograron llegar a las cavernas, van a poder mantenerse fecundando. Posteriormente a eso, entonces, tenemos esta estructura que se llama útero, que la podemos reconocer acá, que va a ser muy muscular y muy elástica, por supuesto. Y las paredes internas son las que se conocen como endometrio. Y estas son las que van cambiando en cada ciclo menstrual. Luego de eso, obviamente, tenemos el oviducto, antes llamado trompas de falopio, que va a tener como función única el encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. Y el ovario, que va a tener una función hormonal, igual que el testículo, y una función también celular, que es la producción del ovocito 2. Entonces aquí tenemos la estructura interna reconocida en este corte. Posteriormente, no necesariamente esta es la forma que ha de tener, hay muchas formas distintas, pero siempre vamos a reconocer las mismas estructuras. Donde se forma la vuelta del hueso púbico, nos vamos a encontrar con esto que se llama monte de Venus. Posteriormente a eso, vamos a tener estas primeras estructuras de piel y músculo que se van a llamar labios mayores. Luego de eso, en el interior vamos a tener unas segundas estructuras de piel y músculo en pliegues que se llaman labios menores, y es ahí, por debajo de los labios menores, en donde nos vamos a encontrar primero
con la abertura vaginal y en segundo con la apertura de la uretra. Y de esa forma tenemos una separación entre la estructura genital y la estructura para orinar. Y eso asegura una mayor como protección microbiológica para todas las estructuras internas del aparato reproductor femenino. Y en algunas mujeres, no necesariamente tiene que ser así, vamos a tener una pequeña estructura que va a proteger la apertura vaginal, que se llama himen. Y por último, vamos a tener en la estructura superior de los labios mayores, la estructura que se llama clítoris. Esto va a ser el símil, entre comillas, del glande, dado que está asociado a el placer sexual. Ahora el clítoris es solamente el punto inicial de una estructura con terminaciones nerviosas mucho más grandes que protruyen hacia los lados y hacia el interior de las estructuras genitales. Y extra, en una mujer, digamos, fértil, vamos a tener también en un funcionamiento completo lo que se llama el seno. Acá, el seno o mama, que son los nombres, digamos, técnicos que le podemos dar, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Por delante del músculo asociado a las costillas, vamos a tener tejido adiposo, que va a tener como función única proteger estas estructuras que están acá, que son los alvéolos mamarios o tejido glandular, que va a ser el encargado de la producción de leche. Y todos estos, por supuesto, van a estar conectados por conductos hacia la estructura interior que se llama pezón, y que alrededor vamos a tener la areola, que va a ser el encargado de dar cuenta un poco al bebé dónde tiene que ir a tomar leche. Ocurre mucho que las mujeres, cuando están en plena producción de leche, bacterias logran entrar y empiezan a alojarse y empiezan a, por supuesto, a alimentarse de la leche. Y eso produce una enfermedad fuerte que se llama mastitis, que genera mucho dolor, etc. Entonces acá tenemos esta estructura. Entonces la cantidad de tejido adiposo en realidad no hace ninguna diferencia. Lo importante desde un punto de vista funcional, si es que se quiere pensar así, son las calidades que tienen los alvéolos y los lóbulos del tejido de la glándula mamaria. Por supuesto, dentro del ovario vamos a tener estas estructuras que están acá. Primero vamos a tener un montón de folículos que cada uno por separado y una vez en cada ciclo, y normalmente se habla de que uno en un ovario y la otra vez en el otro ciclo, en el otro ovario, un folículo se activa con el fin de madurar a un ovocito 2, y este, una vez que ya madura, se transforma en lo que conocemos como cuerpo lúteo. Entonces el folículo 1, cada ciclo, va a madurar a un ovocito secundario, y este a su vez luego se va a transformar el folículo en el cuerpo lúteo. Las características de cada una de estas partes nosotros las vamos a estar discutiendo, por supuesto, a la vuelta de nuestras vacaciones. Con esto entonces me despido. Esto es, digamos, para esta semana. Adiós.